días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a tocar un tema, la historia del peso mexicano. ¿Qué pasó? ¿Cómo se creó el peso? ¿Qué variables tuvo a través de la historia de México? ¿Cómo empezó a haber intercambio? Pensemos que el peso, la moneda, fue muy reciente. Es decir, antiguamente, la época precolombina, ¿qué moneda se usaba? Eh, Porque las monedas realmente de México surgen un poquito antes de que se establezca el imperio mexicano. Es decir, antiguamente, hablamos de la época prehispana, el cacao servía para intercambios. Lo que hoy hacemos chocolate, en ese momento el cacao servía para hacer intercambios comerciales, tanto con Mesoamérica como con... Incluso los primeros años del virreinato se siguió usando el cacao para... Tengo una bolsita de cacao, compro 2 gallinas, ese con la bolsita de cacao compra alimento para las gallinas. Es decir, era una forma de manejar el dinero. Pensemos que en la época romana, los prerromanos usaban la sal. En la zona de Israel, en la época de Cristo, antes de Cristo, se usaba la sal como moneda de cambio. Porque de ahí de la sal viene el salario. ¿Por qué? Porque la sal era un elemento muy codiciado. Y en México de aquella época precolombina, el cacao era un elemento muy codiciado. Eh, Todo el virreinato, eh, los reyes españoles se manejaban mucho con la plata. Tenían monedas de plata, tenía formas de pagar con gramos de plata. Entonces cuando llegan los españoles llegan a México, encuentran que hay un intercambio diferente, que la forma del cacao era la plata de ellos. ¿Por qué? Porque había plata, pero no había cacao. Para los españoles era al revés. Entonces, empieza a haber, por supuesto, falsificaciones. Siempre que hay un intercambio de algo, hay falsificaciones. Muchos comerciantes o algún forajido mezclaba el cacao con piedritas, piedras chiquitas. Entonces, el peso era, pero cuando abrían la bolsa, la mitad era piedra, o el 20% era piedras. Entonces, el virreinato, el rey de España, crea el Real de Plata. El Real de Plata era una moneda española que llega a México como moneda española, como moneda del conquistador. Entonces el virrey, que estaba en lo que era el imperio mexicano de aquella época, reemplaza los reales de plata por moneda virreinal. ¿Por qué? Porque de España no le querían mandar más dinero porque tenían la plata en México. Podían explotar. Entonces, el tema era cómo poder sacar crear moneda a partir de ahí. Entonces, para crear el moneda virreinal, se crea la Casa de la Moneda de México. Estamos hablando del año 1536, casi 500 años. Por orden del rey Carlos I y Juana, que después se conoce como Juana la Loca, pero esos eran los reyes de España en ese momento que crean la moneda, el virreinal. Pensemos que en ese momento no había máquinas. Cada moneda se hacía a mano. Se forjaba con martillos, con cinceles, tenían un sello donde se ponía arriba la plata el sello caliente y se sacaba la moneda. Entonces las monedas no eran redondas, era como las podían hacer. Ninguna moneda era igual a otra. ¿Podían falsificarse? Sí, pero como el valor era el valor de plata que tenían, había que poner plata para falsificarlo, entonces tampoco les servía de mucho. Esas primeras monedas se llamaron macuquinas, porque eran manuales.
Y eso siguió yendo entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Se hacían monedas a mano. Si encontramos monedas de esa época, vemos que son muy diferentes una a otra, algunas un poco ovaladas, otras un poco redondas, algunas mal acuñadas, pero servían de uso hasta el siglo XVIII. Esas monedas tenían de un lado el escudo real de España y en el reverso las columnas de Hércules. No preguntemos por qué, porque bueno, el escudo real de España sí, pero las columnas de Hércules no sé muy bien. El rey Felipe II, en 1572, cambia las columnas de Hércules cuando España se hace cristiana por una cruz. Entonces queda de un lado el escudo y del otro lado la cruz. Por eso cuando uno tira una moneda al aire dice escudo cruz, porque en ese momento la tenían. Recién en 1731 se incorporan las primeras máquinas de troquelado para hacer monedas. Y a partir de ahí las monedas son redondas, porque la máquina las hacía redondas. Era una máquina simplemente que cortaba la moneda redonda, le ponía el sello de un lado y del otro. Tampoco era automático, había que hacerlo todo a mano, pero por lo menos salían iguales. Después, en 1772 hasta 1821, Carlos III, rey de España, se le ocurre cambiar la cruz por su imagen. Entonces las monedas de México tenían de un lado el escudo de Reyes y del otro lado la cara de Carlos III, que era el rey de España en ese momento. Estamos hablando de 1821 más o menos. En ese momento empieza la guerra de la independencia de México. Por eso la historia de la moneda tiene que ver con la historia de México, casi el desarrollo total. La vamos a hacer más corta, por supuesto. Cuando empieza la guerra de la independencia de México, la moneda explota. ¿Por qué? Porque los españoles nos mandaron no quisieron usar sus máquinas, la plata era difícil de conseguir. Entonces todo el sistema económico desaparece. Y vuelve a aparecer en 1823. Y se crea la moneda de la República de México en la independencia, que lleva de lado el escudo nacional con el águila, pero el águila mucho más grande, y del otro lado un sol con un gorro fijo. De ahí cuando tiramos una moneda al aire decimos águila sol, porque tiene que ver con las monedas justamente. Los primeros pesos, como lo conocemos, el símbolo pesos y la moneda pesos, fueron declaradas por decreto por el presidente interino Ignacio Comonfort, allá en 1857, el presidente interino de México, y en ese momento se adoptó el sistema decimal. Hasta ese momento las monedas valía lo que valía el gramo de plata, o valía lo que el rey decía. Una gallina valía 2 monedas, o 2 gallinas valía una moneda, depende cómo era la cotización de aquella época. El presidente Ignacio Comonfort establece un sistema decimal donde aparecen monedas de 1, de 5, de 10. Y recién en 1861, 4 años después, el presidente Benito Juárez ratifica la decisión y ordena la acuñación de los primeros pesos mexicanos como tales, en 1865, que comenzaron a circular en 1866. Es muy importante que México fue el primer país en el mundo, incluso antes que los americanos, de poner el símbolo peso como lo conocemos hoy, la S cruzada por un palito en el medio. México fue el primero que estableció que eso era el símbolo del peso. Después los americanos copiaron eso como símbolo de dólar. Pero el primero a nivel mundial fue México. En el siglo XIX comienza a aparecer la moneda de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a aparecer la unión de estados. Pensamos que en algún momento era bastante complejo. Ese cuando cae el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y estalla la revolución.
La revolución contra Porfirio Díaz hace que la moneda anterior también estalle el sistema. Cada vez que hay un golpe, una revolución, una independencia, que también es una revolución, el sistema económico desaparece. Porque la gente rica empieza a guardar y la gente pobre no tiene que comer. Entonces, los bandos que estaban peleando en ese momento, que querían independizarse de aquel régimen, acuñaron su propia moneda. Apareció la moneda vilista de Pancho Villa, la moneda zapatista de Zapata y la moneda de Oaxaca. En 1905, recién, ya estamos hablando del siglo XX, se establece la ley monetaria, que marca un cambio completo en la moneda, porque empieza a aparecer la moneda real del país. Entonces empieza a acuñar monedas de oro, no solamente de plata, que era una moneda de ahorro. El que compraba una moneda de oro, que recibía una moneda de oro, normalmente la guardaba, porque era una posibilidad de tener para más adelante. En las monedas de oro aparecía el perfil de don Miguel Hidalgo y la denominación era de 10, 5, 2 o medio peso. Eran de oro. No se usaban para comercializar. Pero esas monedas de oro fueron las primeras que tuvieron la leyenda Estados Unidos mexicanos. Es decir, ya se establece en ese momento, estamos hablando de 1905, apenas 120 años atrás, el Estado de México como Estados Unidos. En 1910 se empiezan a acuñar las primeras monedas conmemorativas, conocidas como caballito, y después aparece en 1921 la moneda del centenario, que es cuando se crean los Estados Unidos de México, en 1821. A partir de ahí se empezaron a acuñar continuamente monedas de dinero, desde 1 centavo hasta 5.000 pesos. En 1992 aparece recién la moneda nueva, que sería el nuevo peso mexicano, que es el que usa hasta ahora, que tiene un montón de variables, de valores, y que son las que se circulan hasta ahora. Entonces, como vemos, la economía, la base económica de un país está muy atada a la historia de ese país. Y es interesante estudiar la economía, la base histórica, las monedas, para conocer la parte de atrás, como dicen, el patio de atrás, de la verdadera historia. La historia de cada personaje las cuentan, pero cuando uno empieza a ver qué pasó con las monedas, no me pueden dibujar la historia. La historia es esa. Muchas gracias.